de Gedeón, el líder espiritual que necesitamos para nuestras vidas como líderes que Dios nos ha llamado a ser. Y este liderazgo se aplica en todos los órdenes, en tu casa, en tu empresa y mucho más en la iglesia, en el mundo. Ya vas a ver y te vas a dar cuenta. Porque Gedeón era un hombre de familia, sin embargo era un emprendedor, era un guerrero, pero al mismo tiempo estaba trabajando con mucho esfuerzo mientras que el pueblo sufría en gran manera. Él estaba haciendo lo que era necesario hacer, lo que debía hacer, y es por eso que Dios lo escogió muy especialmente. Y este mensaje de hoy es muy tendencioso, principalmente porque apela a que se dé un cambio. Tal es así que yo pensaba comenzar esta reunión, y de hecho lo pienso, pero no espero la respuesta de ustedes, de que si querían realmente ser líderes espirituales, porque a lo mejor me decían todos que sí, pero esto tiene que ser una decisión muy seria. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones serias delante de Dios, Dios nos toma muy en serio también. Y Él empieza a hacer lo que tiene que hacer Él y que solo puede hacer Él. Y por supuesto nosotros tenemos que estar tomando decisiones para agradar a Dios siempre. Amén. Por eso vamos a ver un repaso muy breve de lo que fue el domingo pasado, donde en Jueces capítulo 6 del 1 al 2 dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo. Fíjate vos que hicieron lo malo, no hicieron lo bueno, lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuando se da un tiempo tan largo de maldición, porque era maldición, de prueba, de sufrimiento, es porque Dios los había entregado. ¿Y por qué los había entregado Dios? Porque hicieron lo malo ante sus ojos. Y esto se debe a que Dios se quedó de brazos cruzados. No, se quedó de brazos atados por el hecho de que no podía hacer nada, porque el pueblo de Israel quería hacer lo malo. Y eso los alejaba cada vez más de Dios y los acercaba más al diablo o a la maldición. Por eso, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Cuando la mano del maligno prevalece tanto contra su pueblo, el pueblo de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar la estrategia, cambiar la forma de vida y principalmente clamar a Dios y pedirle perdón a Dios, porque evidentemente estábamos haciendo lo malo ante su presencia, y arrepentirnos fundamentalmente para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fíjense que empezaron a vivir de una manera absolutamente que no era correcta. Vivían prácticamente mal. Y mucha gente, aún perteneciendo al pueblo de Cristo, vive mal, vive como no es correcto vivir y sufre. ¿Por qué? Porque hace lo malo delante de los ojos de Jehová, y Dios no puede bendecir a esa persona, no puede bendecir a esa familia que está entregada al pecado y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién? A Gedeón. Se te puede aparecer a vos también, de la manera en que Él quiera aparecerte, pero vas a tener manifestación de Dios de maneras como solo Dios escoge, si tan solo te pones en sus manos. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces les respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Promesas gloriosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por favor, presta atención. Dios se le apareció a Gedeón y Gedeón inmediatamente mostró su autoestima baja. ¿Quién soy yo? ¿Con qué fuerza voy a salvar a Israel? Soy el menor de la casa de mi padre, somos muy pobres. Eso es típico de una persona que tiene baja autoestima, pero también fundamentalmente es típico de una persona que no conoce a Dios, ni conoce el potencial que nosotros tenemos en Dios.
Por eso le dice Dios a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Dios ya nos dio la fuerza, Dios ya nos dio el poder, ahora tenemos que ejercerlo. Pero además Gedeón ni siquiera tenía conciencia del nombre que tenía, porque Gedeón significa destructor, fuerte, conquistador, y sin embargo él se sentía vencido, fracasado, o se sentía uno más del montón. Y yo te quiero animar a pensar que vos no sos uno más del montón. Vos sos una persona muy especial, a quien Dios quiere utilizar especialmente. Y tenés que aprender a confiar en Dios. Tenés que aprender a creer en Dios y a fiarte de Dios con todo tu corazón. El problema que tenés es que no crees, no confías y no te fías de Dios. Y es por eso que estás pensando que todo depende de tus propias fuerzas y posibilidades. Pero acá Dios le decía que iba a estar con él y que él iba a vencer a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué es lo que hace falta o qué es lo que hace un líder? Fíjate acá viene la primera actividad de un líder. Tiene experiencias cara a cara con Dios. Jueces capítulo 6, versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Esto habla de que Gedeón tuvo una experiencia muy impactante de comunión con Dios, de encuentro con Dios, de estar cara a cara con Dios. Y un líder no puede no tener este tipo de experiencia, porque si no va a fracasar. Un líder tiene que tener experiencias de comunión íntima, profunda con Dios. Tiene que encontrarse con Dios cara a cara a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de la oración, a través de un tiempo dedicado especialmente para ese encuentro glorioso con Dios. Esta es una clave fundamental de victoria para todo líder, para todo creyente. Gedeón tenía una experiencia personal con Dios, cara a cara. Te pregunto, ¿la tenés vos? ¿O tu experiencia es simplemente a través de terceros, de cuartos, pero no te has encontrado con Dios cara a cara diariamente en tu tiempo devocional, en tu tiempo a solas, o lo has buscado especialmente para tener un real encuentro con Dios? 3 motivaciones para sus experiencias cara a cara con Dios. Esto lo deducimos de un texto bíblico que ya lo vas a ver. En Dios, con Dios y para Dios. ¿En qué consisten estas 3 frases? Nosotros tenemos que estar en Dios siempre. ¿Sabes lo que significa en Dios? Entusiasmados. Porque teos, teo es Dios, de ahí viene teología. En teos, en Dios, entusiasmado, de ahí viene la palabra entusiasmo. Nosotros tenemos que estar en Dios para estar entusiasmados, si no vamos a estar aburridos, tristes, bajoneados, desanimados. Pero también tenemos que estar con Dios. Vos tenés que saber que estás con Dios, no estás solo ni desamparado. Estamos con Dios. Yo me acuerdo que cuando salía con mi hermano mayor, cuando era chico, yo tenía seguridad porque venía él, porque nosotros estábamos cerca de una villa miseria y siempre había algunos que estaban provocándonos, pero cuando éramos chicos en ese tiempo, muy chicos, cuando íbamos con mi hermano mayor, bueno, me sentía más seguro. Bueno, con Dios nos sentimos absolutamente seguros, porque si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Por eso tenés que tener convicción en esa experiencia cara a cara con Dios y para Dios, porque nosotros hemos sido creados por medio de Dios y para Dios. Y esto es lo que nos dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso hay personas que se sienten que no tienen como cabida, como que están sueltas, como que les falta 5 para el peso. Les puede ir bien económicamente, pero parece como que algo les falta. ¿Por qué? Porque no están
en Dios, ni con Dios, ni teniendo la perspectiva para Dios. Cuando vos te centrás en el centro de la voluntad de Dios, tenés que tener en cuenta este principio. Hemos sido creados por medio de Dios, por medio de Jesucristo y para Dios. Por eso un líder tiene un encuentro cara a cara con Dios, porque no puede ignorar este principio. Sabe que ha sido creado por Dios y todo lo que hace y vive es pensando en agradar a Dios. Juan 15:5 dice: separados de mí, dice Jesús, nada puedes hacer, nada podéis hacer. Iglesia, aquí te presento el versículo que va a determinar tu bendición, tu prosperidad, o tu éxito, o tu proyección bendecida. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra vida está directamente relacionada a este versículo. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que esté separado de mí nada puede hacer, pero junto a mí se puede hacer todo. Por eso muchas personas no se dan cuenta de esto y piensan que llevar a cabo el ministerio es simplemente saber para algunos versículos de la Biblia, es simplemente saber cómo se maneja una iglesia o cómo se conduce en una iglesia o cómo se tiene que relacionar con el prójimo de una manera adaptablemente social, y se equivocan. ¿Por qué? Porque nosotros, para llevar una vida cristiana poderosa, necesitamos imperiosamente de la comunión con Dios, de la comunión con Jesús, de estar vinculados a Él, de estar relacionados a Él. Y ya te vas a dar cuenta porque el mensaje sigue abonando este tema. Segundo, Gedeón edificó altares a Dios. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Bueno, Gedeón edificó altares a Dios. ¿Qué significaba edificar altares en aquel entonces? Bueno, construir una estructura, conseguir un cordero, un buey y sacrificarlo, hacerlo holocausto, es decir, quemarlo completamente. Y eso se le ofrecía a Dios en ofrenda. Hoy ya no podemos hacer esto nosotros. Además, Jesucristo se convirtió en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. A partir de la llegada de Cristo, esto quedó abolido completamente. Y nosotros hoy tenemos en nuestro corazón un altar hecho no de manos, sino por el mismo Señor Jesucristo, y selló en nuestro corazón con el Espíritu Santo de la promesa, para que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, aquí hay un lenguaje muy, muy importante. Si vos querés convertirte en un líder espiritual, tenés que prestar mucha atención, por favor. En primer lugar, hay 3 motivos para los altares. Hay muchos más, pero vamos a ver solamente 3, que yo creo que son los más convenientes para nuestra iglesia en este momento. El primero de ellos es la comunión. Comunión con Dios. Eso habla de que vos estás ligado a Dios, que vos estás vinculado a Dios, que vos tenés conciencia de Dios, que vos tenés relación con Dios. La comunión identificaba el altar, porque Dios se manifestaba en ese altar, Dios se movía en ese altar y Dios desataba bendición para los que estuviesen allí adorándole. Por lo tanto, cuando Gedeón iba a construir ese altar, estaba teniendo comunión con Dios. Te pregunto, ¿tenés comunión con Dios? Si tenés un altar en tu corazón, seguramente estás adorando a Dios en tu interior. Y eso habla de que nosotros estamos vinculados a Dios, y eso Dios lo ve muy bien y recibe nuestra ofrenda de gratitud, de honra, de loas, de oración, de lo que sea para su gloria. El segundo motivo que quiero atraer tu atención es la expiación, porque delante del altar se presentaban los corderos que iban a ser sacrificados y la sangre derramada iba a expiar el pecado de los que se presentaran en ese altar. Presta atención, por favor, ahora, porque ya te dije que ya no podemos hacer más esto, pero la expiación tenía que ver con pedirle perdón a Dios por el pecado cometido.
Y aquí Gedeón no solamente le pide perdón a Dios por su propio pecado, sino por el pecado de su nación, por el pecado de su pueblo. ¿Y de qué manera nosotros podemos aplicar esto en este tiempo a nosotros? Te lo voy a explicar. Principalmente porque nosotros pecamos y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero también hay gente a nuestro alrededor que peca deliberadamente y nosotros sabemos que pecan. Y algunos han dicho, yo le exhorté, yo le dije que no lo hiciera más, pero no me lleve el apunte y no lo hice más. Bueno, hay personas que dicen eso, otros que no han hecho nada. Yo me acuerdo de un caso en particular que vino una persona a quejarse conmigo de alguien que estaba pecando y yo le dije, ¿y qué hiciste vos? ¿Exhortaste? No, no me animo porque se va a ofender. Bueno, hay personas que no están haciendo lo que tendrían que hacer por no ofender a los que pecan deliberadamente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto, mucho amor, pero también mucha convicción y carácter para decir, discúlpame, yo no comparto lo que estás haciendo vos, pero lo que estás haciendo vos no le agrada a Dios y eso te va a traer consecuencias que no te van a gustar y yo no quiero ser cómplice con vos. Por lo tanto, te digo esto, que es de parte de Dios y tomalo o dejalo, pero yo libré mi sangre diciéndote lo que era correcto hacer. Pero hay personas que no están haciendo para nada eso. Gedeón estaba siendo testigo del pecado y de la maldición del pueblo de Israel que sufría a mano de los madianitas, y yo me animo a pensar de que cuando hizo el altar era justamente para pedirle perdón no solamente por sus propios pecados, sino también por los pecados del pueblo, por los pecados de su familia. Y muchos tendríamos que estar todo el tiempo haciendo esto y no dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor hay personas que pecan deliberadamente y nosotros no los molestamos, no les estorbamos, como dice que sucedía con Elí, el sumo sacerdote de Israel, que sus hijos estaban pecando deliberadamente y este hombre no los estorbaba, es decir, que los apañaba, como diciendo, bueno, mis hijos son los mejores y no pueden cometer errores, o mis padres son los mejores, o mis hermanos son los mejores, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eso de alguna manera nos afecta a nosotros y nos hace cómplices. Por eso tengamos cuidado con este tema. El altar tenía que ver con la expiación de todo pecado también. Y el tercer motivo era la adoración. Y nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando lo adoramos, la gloria comienza a fluir, la casa se llena de la gloria de Jehová, de la gloria de Dios, y esto parece chino básico para algunas personas. Pero cuando vos te presentás delante del altar de Dios y te rendís delante de Él y le decís, ayúdame Dios, necesito de ti, manifestate a mi vida, cambia mi situación, cambia la vida de mi familia, Dios va a empezar a obrar milagros y va a empezar a obrar maravillas, pero necesitamos interceder y hacer lo mismo que hizo Gedeón cuando construyó estos altares. La tercera cosa fundamental, un líder convoca a sus seguidores. En Jueces 6, 27 y del 34 al 35 dice el texto, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. En otras palabras, Gedeón convocó a sus seguidores, convocó a un pueblo que era afín a él. Y esto es muy importante que un líder espiritual lo haga, porque no se concibe un líder sin seguidores. Pero ahora, ¿a quién siguen y a dónde los siguen? Ese es el tema. Hay líderes que no están moviéndose para nada, y no lo digo por líderes de nuestra iglesia. Estoy hablando del término en general. Hay líderes que por falta de visión no están señalando el rumbo, diciendo vamos hacia allí, esta es la misión o esto es lo que tenemos que hacer. Hay líderes que no están teniendo autoridad para convocar y algunos se quejan diciendo no me llevan el apunte, son carnales, son pecadores, no quieren agradar a Dios.
Yo me acuerdo porque visité muchas iglesias en la Argentina y cuando hablaba con los líderes me decían, no, a mí me tocó estar con gente mala, con gente muy carnal, con gente muy negada a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que ser responsables delante de Dios para pedir que Dios nos ayude, nos use y esté haciendo de nuestra vida instrumentos para su gloria. Yo me acuerdo que caminaba por la ciudad de Luján en agonía y orando, pidiendo, clamando que se manifestara la voluntad de Dios, porque veía que no había frutos, porque no había crecimiento, porque siempre éramos los mismos y sinceramente yo estaba destruido y estaba en agonía pidiéndole a Dios, Señor, sacame de acá, ¿qué querés conmigo? Por favor, ayúdame, pero necesito que te manifiestes, pero así no puedo seguir. Y era tanto el clamor, todos los días salía, recorría la ciudad de Luján caminando por un montón de lados, orando y orando y orando, y después cuando me juntaba con Katy seguíamos orando hasta que Dios se manifestó y Dios empezó a obrar. Pero te invito, líder, a que hagas lo mismo, a que clames a Dios y que si tenés ya la visión clara de Dios para guiar al pueblo a bendición y a que disfrute de la bendición y de la santidad, lo hagas. Porque si hay gente en pecado y siguen en pecado, van a ser destruidos por el mismo pecado que los va a ir consumiendo y los va a ir derrotando cada vez más. Pero el líder no puede ver eso, ser testigo de eso y seguir como si nada ocurriera. Tenemos que hacer algo. Entre nada y algo, vos sabés bien, yo prefiero algo. Y Dios también. Por eso convoca a tus seguidores a que hagan la voluntad de Dios. Yo me acuerdo en Córdoba cuando estaba, esto lo relato en uno de mis libros, ¿Serás tú el líder que Dios necesita? Me acuerdo que me nombran líderes de jóvenes y éramos 4 en la comisión de ese lugar y había como 70 jóvenes, pero la mayoría quería jugar al ping-pong, comer pizza, estar cómodo, hacer charlas y entretenerse, pasarla re bien. Sin embargo, Dios había puesto en mí que tenía que movilizarlos a hacer la voluntad de Dios. Los empecé a convocar a salir a evangelizar a la plaza, los empecé a convocar a reunirnos, a orar, a ayunar, y se reían de mí, sinceramente te lo digo, y sufrí muchísimo, muchísimo. Pero ¿sabes lo que me hizo perseverar? La voluntad de Dios. Y yo me mantuve enfocado en la voluntad de Dios. Y gracias al pastor que me aconsejó de que yo tenía que ser fiel a la voluntad de Dios y no pensar en que aquellos que no quieren seguir o aquellos en que no quieren hacer la voluntad de Dios iban a detener mi marcha en hacer la voluntad de Dios. Y cuando terminó mi periodo, eran 70 jóvenes que estaban saliendo a la plaza a predicar conmigo todos los lunes y salíamos a repartir tratados toda la semana y Dios me dio una victoria tremenda, tremenda, pero que sufrí, porque quería hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo no sabía cómo hacer que otros también quisieran lo mismo. Y sin embargo Dios puso en las personas tanto el querer como el hacer y se sumaron y pudieron ser convocadas por mi liderazgo. Yo te invito, líder, a que convoques a aquellos que realmente puedan estar haciendo la voluntad de Dios, pero que insistas para que la hagan, porque si no la hacen, obviamente eso les va a resultar en algún perjuicio, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos desagradándolo, y eso afecta nuestra vida espiritual en gran manera, en todos los aspectos. ¿Quiénes eran sus seguidores? Los que temen a Dios, los puros y rectos de corazón, los santos y justos. Esto es obvio, esto se deduce del texto tan famoso que dice: yo solamente soy compañero de los que temen a Dios. ¿Te acuerdas, verdad? Bueno, yo solamente soy compañero de los que temen a Dios. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que también tenemos que ser compañeros de los que temen a Dios. Porque si vos sos compañero de los emisarios de Satanás,
Si vos sos compañero de los que se burlan de Dios, blasfeman de Dios y viven a espaldas de Dios, eso no habla bien de vos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quienes se juntan con nosotros. Por eso te dije, el mensaje de hoy era muy tendencioso, porque un líder marca la diferencia. Un líder está de parte de Dios, como referente y ejemplo de Dios. No para que lo confundan y lo metan en una bolsa y sea uno más del montón. Nosotros estamos para agradar a Dios y no a los hombres, como dice la Escritura. Y en ese sentido tenemos que pedirle a Dios la gracia y la sabiduría para no cometer errores ni tampoco ser personas de tropiezo para nadie, porque la gente simple está permanentemente viendo al líder, tratando de tomar sus consejos, tratando de ver su ejemplo. Y si el líder no la tiene clara, no tiene visión, anda perdido, no tiene comunión con Dios, no tiene relacionamiento con Dios, obviamente va a ser una persona que va a confundir y a ser de tropiezo para la causa de Cristo. En cuarto lugar, el líder hace guerra espiritual. En Jueces capítulo 6, versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Inmediatamente que el líder quiere ser líder y se dispone a ser líder y Dios lo escoge como líder y la persona sabe que ha asumido un rol de liderazgo en la causa de Cristo, en la iglesia, en el reino, el diablo está muy enojado y obviamente le va a tirar un montón de saetas de maldición. Y si el líder no tiene buena cobertura espiritual, ¿por qué? Porque no ora, esas saetas van a perjudicarlo. Y recordá lo que siempre te he dicho, cuando el maligno no te puede afectar a vos porque vos estás fuerte en el espíritu, va a tratar de afectar a alguien de tu familia que esté débil. Por eso el líder tiene que orar por su familia, cubrir a su familia, amparar a su familia en oración, porque los hijos andan por allí y son afectados también, con tentaciones, con pecados o con vicios y con muchas otras cosas. Y nosotros tenemos que estar permanentemente cubriendo, para que el maligno no gane ventajas entre nosotros. Por eso el líder asume una posición y un rol intencional. No es que lo hace porque no tienen otra cosa que hacer. Cuando vos le decís a Dios, Señor, usa mi vida, es algo que te presentás delante de Él para que Dios te tome y empiece a utilizar tu vida y la proyecte para que muchos otros se conviertan y también pasen de muerte a vida. Pero si un líder asume una posición de eminencia como que asume cualquier cosa y no toma en cuenta la seriedad, obviamente eso va a ser confusión y tropiezo para muchos. Y es eso en donde se demora el progreso del reino y hace que las personas no se conviertan porque quedan como dudando a ver a quién siguen. Por eso los líderes estamos reprendiendo, declarando y dando por hecho que nuestras casas y nuestras familias le pertenecen a Dios y nuestra casa, nuestro negocio, nuestra empresa es estrado de los pies de Dios. Y cuando vos tenés tal convicción y tal conciencia, Dios te cubre, te ampara, te guarda y te utiliza poderosamente. Pero si vos sos un inconsciente y no tomás en cuenta de la gravedad de la situación, el maligno se va a aprovechar y va a tomar ventajas para afectar tu vida con algún tipo de daño. Y principalmente puede ser daño de aburrimiento, de tristeza, de depresión, de desánimo, de desgano. Y no te das cuenta que el maligno se está metiendo para terminar de destruirte. Quinto, está lleno del Espíritu Santo el líder. Jueces 6:32 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y qué linda expresión, vino sobre Gedeón, vino sobre mí, vino sobre vos, así como el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo ungió, no solamente para dar buenas nuevas, sino para ser un instrumento de la gloria de Dios. Esto es lo mismo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo,
Cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros en el mismo día en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. En el mismo día en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló. Es decir, que quiere decir propiedad privada. Este ser le pertenece a Dios, no más al diablo. Y a partir de allí, Dios empieza a usar nuestra vida poderosamente. Por eso no podemos llevar adelante una vida cristiana poderosa sin el poder del Espíritu Santo. No podemos llevar una vida cristiana entusiasmada y en victoria sin la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da la victoria, el valor, el coraje, la sabiduría, el denuedo, pero también el conocimiento para saber lo que hay que hacer para agradar a Dios. Y en sexto y último lugar, el líder pide confirmaciones para seguir. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Dice Jueces 6:17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y sigue el pedido de confirmación. Miren lo que dice Jueces 6, del 36 al 39. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Claro, Gedeón estaba con dudas. Él necesitaba conocer a Dios y saber cómo Dios se manifestaba para tener seguridad. Como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Estas son señales y pruebas que quiere hacer Gedeón para confirmar si lo que le está pidiendo Dios y si lo que va a hacer para Dios tiene su respaldo y es confirmado por Dios. Y es muy importante que lo entiendas a este punto. Y Dios, por supuesto, le respondió así. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. En otras palabras, Dios le confirmó a Gedeón que lo que él le pedía era Dios quien se lo pedía y no el maligno. ¿Sabes cuánta gente se equivoca pensando que es la voluntad de Dios y no lo es? Mucha gente se acostumbra a imitar a otros, o simplemente por una ambición desmedida o por simplemente conveniencia creen que es la voluntad de Dios y no lo es. Yo le decía recientemente a un líder: nosotros no podemos hacer nada por imitar a otros. Todo lo que tenemos que hacer tiene que venir directamente del cielo. Todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que venir directamente de parte de Dios, con absoluta convicción de que vienen de parte de Él. Porque si no vienen de parte de Él, nosotros no tenemos que mover ni un dedo. Pero cuando tenemos convicción de que es Dios quien nos está pidiendo lo que tenemos que hacer, no dudemos para nada, porque Dios nos respalda, el cielo nos respalda. Y te puedo asegurar que es así. Por eso, la confirmación que le pide Gedeón es para mostrar que nosotros no somos infalibles. No podemos pensar que porque ya nos nombraron líderes o porque ya llegamos a una posición de eminencia, ya tenemos todo garantizado. No, tenemos que evaluar, tenemos que orar, tenemos que pedir consejos y tenemos que confirmar que lo que vamos a hacer es absolutamente voluntad de Dios y no de hombre.
Y cuando es así, no dudemos que la bendición inmediatamente se desata para nosotros. Por eso Gedeón aquí nos enseña cómo hacía él como líder espiritual. Hacía guerra espiritual, tenía su propio altar, él tenía una relación cara a cara con Dios, se arrepentía de sus pecados y por los pecados de los que le rodeaban, porque de alguna u otra manera lo afectaban a él y él terminaba siendo cómplice. Y por supuesto pedía confirmaciones a Dios para saber si lo que tenía que hacer era correcto o no. Si vos te comportás de esta manera, no dudes que Dios va a bendecir grandemente tu vida, porque Dios quiere utilizarnos y quiere valerse de nosotros. Pero no lo puede hacer si estamos siendo personas negligentes o inconscientes o que hacemos lo que se nos antoja, nos parece. Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros con poder y Él quiere levantarnos. Por eso te invito, líder, a convocar, te invito, líder, a señalar el rumbo, te invito, líder, a reunirte con Dios cara a cara, a tener una relación íntima con Él. Y a vos, si todavía no sos líder, te he hablado a vos también de parte de Dios porque lo vas a hacer. Y lo doy por hecho. Y vos tenés que creerlo, porque cuando vos lo crees, Dios empieza a aderezar las mesas. Y es importante que tengamos comunión en amor con el liderazgo porque estamos juntos para llevar adelante la obra de Dios que nos encomendó. Déjame orar por vos, por favor. Ponete en las manos de Dios ahora. Encomendate a Dios y pedile que querés ser un líder espiritual, que querés tener comunión con Dios y querés ser usado por Dios para que los que están a tu alrededor lo conozcan y sepan de tu amor a Dios y cómo afecta tu vida ese amor a Dios en gran manera. Señor, bendecí a cada uno de los que están aquí, Padre Santo, bendecilos, ayudalos, guardalos, prosperalos, liberalos de cualquier confusión, duda, manifestate a sus vidas con poder, quitad toda cosa inmunda, maligna que pueda haber de sus pasados, y si no se han arrepentido debidamente, ahora pon carga para que lo hagan y que provengan de tu parte, Dios Santo, para cada una de estas vidas tiempos de refrigerio, pero que también les unjas de tal manera que tengan gozo, entusiasmo, poder, visión y absoluta seguridad de que están haciendo cosas que te agradan y que van a resultar en grandes bendiciones para los que nos rodean. Ayuda a tu pueblo, Señor, y libera a tu pueblo de cualquier atadura, de cualquier vicio, de cualquier tentación y de cualquier pecado. Yo te lo pido con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.